3 minutitos nos separan de las 9 de la mañana. Abrimos la primera entrevista de la jornada. Es momento de darle la bienvenida a Nilia Biscardi, quien es doctora en Sociología, especializada en el estudio de la violencia en y hacia los jóvenes, para, bueno, lo que les decíamos más temprano, echar una mirada reflexiva sobre este fenómeno que ocurrió el fin de semana, que quizá ponemos la atención allí, pero deberíamos hablar de un fenómeno un poco más grande, ¿no? Primero que nada, bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ya se han dicho muchas cosas sobre lo que pasó el fin de semana. Me gustaría saber, bueno, cuál es tu primer análisis de este fenómeno de un grupo de jóvenes que se cita, o sea, que hay una preparación de ese encuentro que va a terminar en violencia. Se muestra en vivo, anticipadamente y en vivo lo que sucede y posteriormente, bueno, tiene las consecuencias de represión que todos conocemos. ¿Cuál es tu primer análisis de qué necesidad tienen los jóvenes de esa edad de hacer este tipo de acciones? Bueno, si la pregunta es por la necesidad de hacer este tipo de acciones, yo creo que podemos reactivar aquella vieja tesis que decía el medio es el mensaje y pensar justamente en lo significativo de la sociedad en red, del uso de celulares, de los medios de comunicación, de la posibilidad efectivamente de entrar en contacto rápidamente unos con otros. En este sentido, me parece que las redes actúan como catalizadores que potencian fenómenos que existen. La cuestión de las bandas, las pandillas, las oposiciones entre grupos, no es en sí un fenómeno nuevo. Lo que hay que darles un contexto de época y evidentemente poner una señal de alerta sobre la cuestión del uso de redes y la difusión de videos. El sentido es ese. Nosotros estamos en la sociedad de la visibilidad, del espectáculo, parte del ocio hoy para los adolescentes, para los adultos, para la sociedad, pasa por mirar videos cortos en las redes. Y además, la sociedad ha producido celulares, que son un dispositivo tecnológico que permite filmar y ser filmado, o sea, ser protagonista de la escena. Pero a diferencia de esta escena que es controlada, pensada, regulada, generada, producida y que igual no podemos controlar sus efectos, esa escena evidentemente es posible por la tecnología, por la sociedad, por los medios, pero no es controlada. Lo que tenemos que hacer es regular esa manifestación. Tú dices que como sociedad entonces no es una cosa nueva, sino que se ha masificado por las redes. Lo que digo es que esto señala el peligro del uso de las redes y la importancia de tomar medidas sobre la difusión de videos y porque justamente hoy en día una de las condiciones, todos quieren ser vistos y la cuestión es qué recursos tenemos para que nos vean y justamente lo que el dispositivo permite es ser visible de cualquier manera. Y eso no es responsabilidad de los adolescentes. Pero además amplifica el mensaje que en otras épocas tal vez no llegaba a ser tan masivo ese mensaje entre los propios jóvenes, ¿no? Ahora hay una tendencia que uso las redes de esa manera. Hay otro aspecto que me parece interesante abordar también y tiene que ver con el lugar elegido para llevar a cabo este tipo de situaciones, de hechos, de acciones. ¿Por qué afuera de los shoppings? Bueno, ¿por qué los shoppings? ¿Por qué los centros comerciales? Un domingo, digamos que efectivamente esto habla de las formas de ocupar la ciudad, de también la necesidad de ser visible en esos espacios de consumo cuando sabemos que para los adolescentes en general, porque son personas que no controlan su economía ni pueden tener una economía independiente y particularmente para los adolescentes vulnerables, los centros comerciales en el espacio público tienen un significado. Somos sociedades en las cuales hemos generado eso que son los megacentros comerciales, son mecas del consumo, en detrimento muchas veces de un consumo barrial, de pequeños locales, lo cual te marca, por ejemplo, la ya antigua crisis del centro, y esta concentración de comercios que expone a los jóvenes a justamente, que es además un espacio de encuentro, ¿no? Yo creo que acá tenemos también que hacer una reflexión sobre el potenciamiento de otros usos de la ciudad.
imaginemos, yo no digo que una sociedad con más música, más talleres de plástica, más centros de cocina en todos los barrios y de acceso democrático impediría que los jóvenes en los momentos de ocio no elijan tener actividades violentas, pero creo que sería, entre otras cosas, una de las grandes medidas de prevención de la violencia como espacio que llena de significados. Está la cuestión simbólica entonces del centro comercial, que se repite en otras escenas urbanas. Estoy pensando, porque me detuve más en ella, en los casos de hace 20 años en Francia, que dieron lugar a una serie de políticas de control, donde el escenario masivo era precisamente encontrarse en las explanadas, los grandes espacios comerciales. O sea que allí hay una señal de alerta porque este fenómeno puede ser nuevo en Uruguay, pero, digamos, tenemos catalizadores que en otras sociedades generan el mismo efecto. Nilia, querría ver, esto de la utilización de las redes que tú decís, habría que tomar algún tipo de medidas. Te quiero preguntar qué tipo de medidas tomarías tú o recomendarías tú, pero además, ¿qué peligro hay de imitación? Se dice que estamos en una sociedad mucho más violenta. ¿Esto puede incitar a la imitación, que se repliquen estos hechos en otras circunstancias, en otros puntos de la ciudad, de la sociedad? Bueno, la información del fenómeno ella misma incitó a la reproducción de videos, porque no se cortó inmediatamente la difusión de los videos siguieron circulando. Entonces esa es la primer medida que me parece que hay que tomar, es decir, hay que impedir la difusión de esos videos. Por supuesto hay que trabajar previamente al encuentro. De hecho, las declaraciones del Ministerio del Interior iban en el sentido de que ellos ya tenían una noción de que esto iba a existir. Y me parece que en este sentido el montaje esperar a que esto ocurra justamente para después, en vez de desarticular la violencia, enfrentarla y enfrentarla de un modo represivo, es a mi juicio una opción que hay que, algunas organizaciones de la sociedad civil se han manifestado ya con preocupación respecto de los megaoperativos para casos de adolescencias vulnerables que se están exponiendo ellas y avisando que se van a violentar y se van a hacer daño. O sea que tenemos que pensar otra política de seguridad. En estos términos, en términos sociológicos, separamos lo que es la prevención estructural, que en estos casos evidentemente pasa por más educación, más actividades culturales y el hecho de pensar otras formas de trabajo policial, un trabajo de cercanías, un trabajo de desarticulación de la violencia, porque estos escenarios masivos, además, son muy difíciles de controlar para todos los actores que allí se encuentran. Claro. Una mirada un poco más atenta del mundo adulto, ¿no? En todos sus estamentos, porque también pienso, bueno, las familias ni que hablar, pero el entorno educativo también, ¿no? Podría tener allí una injerencia en la previa. Capaz que la tuvo y no funcionó, no lo sé en este caso. Las instituciones tendrían que encontrar un espacio de diálogo para trabajar articuladamente. La palabra sistema educativo no la debemos resumir a los centros educativos, también la debemos expandir hacia la cultura, la ciudad, el Ministerio de Educación y Cultura, que controla la cuestión de los medios de comunicación, y entonces es urgente allí que el Estado tome políticas de prevención junto con el mercado, pasando obviamente por los operadores en red, por todos los que de alguna manera están en el negocio de la comunicación de una manera u otra. O sea, esto es un trabajo cultural, es un trabajo también con la economía, con actores económicos importantes, y donde debemos dar voz a la sociedad civil, a las infancias, a todos aquellos que trabajan en la protección de infancias y adolescencias para generar una política de Nilia, prevención. estábamos pensando en todo como lo accesorio, ¿no? El lugar, los medios de divulgación, el abordaje. Pero ¿qué pasa? Siento que los conflictos adolescentes más o menos son los mismos, ¿no? De siempre, de toda la vida los adolescentes se pelean en eso de medio más animalesco, ¿no? De marcar territorio. Me gustaría tener tu mirada a propósito de eso, ¿no? De ese fenómeno que quizá no está bien canalizado justamente por el mundo adulto, y de cuál es la necesidad de ese mundo adolescente que yo, desde mi humilde opinión, es como una gran incógnita, ¿no? Para los adultos existe ahí una separación que nos cuesta tanto comprender, ver y tener una mirada
un poco más flexible a propósito de lo que le pasa a las personas en esa edad, que todos transitamos además, ¿no? Pero parece como que nos olvidáramos. Bueno, los altos niveles de violencia social en Uruguay muestran que la violencia no es patrimonio de los adolescentes. Lo que sí le pasa a los adolescentes es que quedan más expuestos las violencias que ellos protagonizan, como en este caso se ven la violencia en la calle, la violencia que se filma. La violencia doméstica no se observa, el delito económico no se observa, y después hay violencia en el mundo adulto más o menos regulada, ¿no? Entonces, la exposición a la violencia es una de las características o de las formas que toma la violencia que los adolescentes protagonizan, precisamente porque tienen menos capacidad crítica, porque tienen menos capacidad de construir el mensaje de existir a través de la violencia, de exponerse ellos y hacerse daños. En ese sentido, la adolescencia es un periodo en el cual justamente la ciudadanía no se adquirió porque hay un proceso de maduración, y ese proceso de maduración determina supuestos ingenuos, que voy a poder controlar la violencia, que voy a ser más fuerte, que voy a poder tener visibilidad, que no me va a hacer daño, que voy a poder boxear públicamente, que soy una mujer, por ejemplo, que va a aparecer en redes peleándome con otras, y eso todos esos mensajes los tenemos que deconstruir. Efectivamente, la adolescencia es un periodo de vulnerabilidad a la violencia. Ser vulnerable a la violencia no quiere decir que precisamente yo no intente justamente vincularme con el otro violentándolo. Yo soy vulnerable a la violencia porque estoy haciendo un acto destructivo socialmente para mí y para los otros. O sea que hay que seguir teniendo esa perspectiva que entra en conflicto con una sociedad que quiere señalarlos a los adolescentes como culpables y que quiere ver a la adolescencia como violenta, cuando los adolescentes son la expresión de lo que el mundo adulto es, y por las características de la edad y por las características sociales, lo que puede haber es un uso irreflexivo e inmediato de una violencia o menores condiciones psicológicas de subjetivarla, tolerarla, y ante la provocación, evidentemente, los adolescentes tienden a responder de un modo más ingenuo y poniendo el cuerpo en juego. En línea con lo que planteaba Lore, me generaba la duda por qué la elección de un domingo de tarde, en vez de tomarme un ómnibus, ir hasta la Rambla, tomar mate con amigos, prepararme un bizcochuelo, no sé, unos bizcochos, o irme a un parque, o ir de repente a un toque gratuito por la ciudad, elijo ir a una pelea a ver eso, ir con niños a ver eso. Esa era un poco la duda, pero creo que se responde también y se desprende un poco de que no quiere decir respuesta. que lo anterior no ocurre y no lo hacen. Sí que, bueno, ¿y qué interés genera para la espectacularidad? Hay mayor atractivo en ese hecho violento. Sí. Y ahí me interesaría saber el rol que cumplen los adultos responsables de estos jóvenes, ¿no? Muchos decían que sus hijos les habían mentido. Creo que son situaciones que también se pueden presentar en la adolescencia. Voy a un lugar y en realidad después puedo cambiar el rumbo. ¿Qué pasa ahí? Yo creo que tenemos que generar una solidaridad entre adultos, porque los padres de hoy, los abuelos de hoy, los responsables de cuidados de hoy, tenemos ese desafío de sociedad. Damos el celular y después estamos rehenes de lo que puedan hacer los niños y adolescentes con el celular. Entonces, yo creo que la respuesta, digamos, de culpabilizar cuando se dice las familias o los responsables, es decir, los responsables de los adolescentes involucrados allí, es una perspectiva que me parece poco solidaria y muy facilista en un escenario donde efectivamente hay responsabilidades legales, hay responsabilidades de cuidado, pero los factores por los cuales a un adulto se le puede perder el control de lo que está haciendo su hijo, o algunos adultos pueden incitar a adolescentes. El delito adolescente, en general, efectivamente muchas veces está manipulado por adultos que impulsan, y el medio tecnológico, las redes, los celulares, solo hacen a un aceleramiento de esas condiciones. Entonces, ahí de alguna manera, como sociedad, tenemos que tener una respuesta reflexiva, solidaria y crítica, y comprender que este es uno de los problemas de la tecnología. Un uso solidario de la tecnología, un apoyo a las familias que se acerquen para tratar de dialogar y reconocer que han perdido el control, que no sabían, y evidentemente sí el trabajo de la justicia y de la seguridad hacia los adultos que hayan participado o instigado fenómenos de este tipo
amparándose, que siempre lo puede haber, más allá de que pueda haber una impronta muy adolescente en este tipo de... Si no se toman medidas con respecto al uso de la tecnología, es esperable que estos episodios no solamente se repitan, sino que se incrementen. Son claramente nuestros desafíos de sociedad. Es decir, es tan fácil hoy tener un celular y hay tan poco control. Yo no sé si... o sea, los videos circulan, siguen circulando y la gente queda muy contenta porque lo miraron muchas cantidades de veces y eso incluso después está atado a ventas, a pagos, hay todo una cuestión de comunicación de la que no hablamos que alienta la difusión de videos de violencia. Y no se respetan perfiles sociológicos, uno puede pensar, bueno, puede esto incidir en determinado sector de la sociedad. Es toda la sociedad uruguaya que de alguna manera se pone en peligro ante esto. O sea. Bueno, ahí la vulnerabilidad social siempre juega a justamente existir de esta manera, porque para muchos adolescentes que quedan alejados de los circuitos educativos, quedan alejados de las redes de protección, quedan alejados del Estado, justamente hay esa inmediatez, esa valorización de la violencia que encontrábamos en la violencia en el fútbol, que hace muy difícil realizar deportes que son una forma de controlar el conflicto, la oposición, deportes en el espacio público, el fútbol es lo que más llega, y las pequeñas academias en los barrios, que las valoro altamente, pero están muy organizadas también por una cuestión de globalización en torno a la cuestión del cuerpo, el combate, la violencia y que necesitan de también, bueno, ser pensadas, ser reguladas. Me parece que hay que hablar mucho con la gente que trabaja en ese sector, que son un puntal fundamental para poder reflexionar sobre el uso responsable del cuerpo, del combate, del conflicto, y hay que fomentar más dibujo, más cultura, más huerta, más actividades creativas, pero sí creo que tenemos un desafío de sociedad y que ahí tenemos que seguir haciéndonos preguntas y, por supuesto, pensar otra política de seguridad que no pase por mega operativos para abordar estos escenarios de violencia, estos escenarios públicos de violencia que efectivamente tienen mucho que ver con la sociedad que estamos generando y no con la responsabilidad de los adolescentes como protagonistas que comprenden o pueden comprender lo que hacen cuando se exponen ante una cámara. Son sectores vulnerables, más o menos los que en general participan de estos fenómenos de bandas y es algo que los vulnera mucho más porque quedan filmados, expuestos. Entonces tenemos que hacer un trabajo con la red de infancias, de adolescencias. De hecho, desde el Instituto de Educación vamos a promover una mesa de reflexión y análisis con diferentes actores que les vamos a hacer llegar en el correr, espero, del mes que viene. También el martes de la semana que viene en Uniradio vamos a estar reflexionando desde el Departamento de Sociología. Vamos a seguir el debate sobre estos aspectos porque evidentemente se necesita todos más desde diálogo. nuestro lugar como sociedad? Todos desde nuestro lugar. En reproducir los videos, en estar señalando a los jóvenes. Hoy todos quieren ser vistos, adultos, claro, adolescentes, pero tema adultos es, también, ¿no? Claro, cada uno, imagino yo como en todo, tenemos una cuota de responsabilidad. El no prestar atención, el no darnos vuelta a hablar con ellos. Bueno, todos nos quitamos la mirada unos a otros cuando estamos en copresencia y elegimos mirar un celular, que también es nuestro medio de trabajo, nuestro medio de comunicación. Ese dilema de social lo tenemos. Reflexionemos todos, en vez de masacrar a los adolescentes, pensemos qué nos pasa a nosotros, que también nos escapamos mirando un celular, que también miramos acciones violentas y espectaculares. Hay una pornografía de la imagen que circula. Entonces, bueno, pensemos qué uso hacemos de las imágenes, qué imágenes enviamos y cómo podemos generar otra cultura de la imagen. Si ustedes miran, es un proceso, digamos, aquí, digamos, la cuestión cultural y sociológica del acostumbramiento a la violencia, del aceleramiento, es un fenómeno que todos tenemos que hoy reflexionar. Como siempre decimos, si mirás una película de hace 30 años, el tiempo es lento, hay menos cantidad de violencia. Hoy el ojo y la sensibilidad están tan permeados por eso que pararlo puede incluso generar angustia. Y los adolescentes se están escenificando y eso, digamos, mostrándolo a la enésima potencia, porque además son jóvenes, tienen más fuerza y tienen más energía. Que los viejos nos cansamos más, no vamos a ir a exponernos, nos duele todo y eso es la diferencia entre las generaciones, ¿no? Ellos resisten, pueden resistir esas peleas
y creen que pueden resistir los efectos sociales sobre su condición. Nidia, muchas gracias por estos minutos y bueno, por elevar un poco el nivel de la charla para poder abordar estos fenómenos. Gracias. Gracias a ustedes por el espacio.